Bueno, ya estamos de regreso, son las 9:18. La caravana migrante, identificada como la de Natividad, reanudó su recorrido allá en Chiapas esta mañana y avanzó por la región de la costa. Las más de 6,000 personas que integran este grupo pues salieron del municipio de Huixtla con la intención de llegar al municipio de Villa Comatitlán. Durante el tercer día ya de esta caravana recorrieron 60 kilómetros y mañana van a reanudar esta caminata al siguiente municipio, que es Escuintla. Se estima que hay alrededor de 1,800 menores de edad en esta caravana. Hoy hay más de 11,000 migrantes siguen esperando en albergues, en campamentos, el lado mexicano de la frontera. Muchos de ellos esperan entrar a Estados Unidos a través de vías legales establecidas por la administración Biden. Desde mayo, pues se han deportado a más de 445,000 migrantes, de los cuales pues la gran mayoría había cruzado la frontera sur de Estados Unidos. Esta cifra supera el total de remociones en el año fiscal 2019. Mientras tanto, le platico, Germán Trejo, líder migrante y estratega político, ha participado en 25 elecciones presidenciales de América Latina, incluidas las últimas 5 allá en Estados Unidos, y por esta razón nos habla de los retos que se enfrentan en la votación ahora ya del próximo año. Nuestro país vivirá un hecho histórico el 2 de junio con una de las elecciones más complejas e importantes para México, pero también coinciden con la elección presidencial en los Estados Unidos. Ante esto, Germán Trejo nos explica la importancia de estas jornadas electorales. Esto nos pone en una coyuntura muy interesante porque tenemos dos realidades en donde tanto el Partido Demócrata y Republicano, por parte de la campaña presidencial en Estados Unidos, están hablando del tema migrante como parte central, pero también en México se acaba de poner el tema migrante como uno de los aspectos importantes de la agenda electoral que los candidatos presidenciales en México van a tener que empezar a hablar también. Destacó que los mexicanos que viven en el extranjero son una fuente importante para la economía del país. Recordemos que la segunda fuente de ingresos para México son las remesas. El año pasado tuvimos 65,000 millones de dólares en remesas. Hablando y comparando con otros países, esto equivale a más del presupuesto de gasto anual de Colombia, de Ecuador, de Perú, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un potencial económico muy importante. Por esta razón, este grupo debe tener una representación legislativa y ahora se logrará. Los connacionales podrán emitir el voto desde el extranjero en un hecho histórico. Ahora ya con este ejercicio de poder votar en línea, vamos a tener una participación de esos migrantes que estamos allá, que no dejamos de ser mexicanos porque cruzamos la frontera y que lo hemos demostrado no solamente en el envío de las remesas, sino también en la constante migración de entradas y salidas de los mexicanos. Pero la comunidad migrante no solo estará representada por una diputación federal. Habla de una senaduría y de 5 diputaciones plurinominales, una en cada una de las circunscripciones electorales. Entonces estamos hablando de la posibilidad de tener realmente una bancada migrante, sin importar los partidos políticos en este momento. Ya en su momento podrán debatir las ideas dentro de ese contexto, pero lo importante ahorita es crear el espacio donde se pueda legislar los temas migrantes. El objetivo es brindar seguridad y beneficios a los connacionales ante irregularidades y temas de relevancia y fungir como un puente entre los migrantes y los diputados y senadores. Señaló que también hay preocupaciones que se deberán atender. Estamos viendo de manera muy preocupante que la administración del presidente Biden está bajo una presión muy fuerte, en donde están inclusive analizando situaciones para continuar con la construcción del muro. Y esto nos puede llevar a un retroceso en los avances que hemos tenido los latinos, los migrantes en los Estados Unidos, en el tema de derechos humanos y en el tema de defensoría y de empoderamiento de nuestras comunidades allá. Destacó que para el 2024 será un año donde se empoderen las minorías, lo que va a permitir enriquecer el debate político y la agenda nacional. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Bueno, pues vamos a conversar justo sobre esta caravana migrante y saludo con mucho gusto a Tomás Milton Muñoz Bravo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tomás, bienvenido, buenas noches. Manuel, muy buena noche a ti y al auditorio. Gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo cierra el año en temas migrantes? Uno de los temas pues que estuvo ahí en la agenda prácticamente todo 2023. Cierra, por desgracia, como terminó, con un México, con un Estado mexicano que se ha tenido que echar a cuestas la obligación de Estados Unidos de atender sobre todo a aquellas personas que están huyendo de sus países de origen, muchos de ellos, la mayoría, para tratar de salvar su vida. Termina básicamente con un México que sigue deteniendo y en el caso particularmente de Estados Unidos con aproximadamente 2.5 millones
de personas detenidas en su frontera sur, muchos de ellos mexicanos, para ser específicos, 1/3 de ellos mexicanos. Y en ese sentido, bueno, estamos viviendo una gran complejidad, particularmente en México, con autoridades rebasadas, con albergues cada vez con menos recursos y pues con flujos migratorios importantes, ya no únicamente provenientes de Centroamérica, también obviamente de Haití, provenientes de Sudamérica, específicamente de Venezuela, pero también de África, y por eso vemos un contingente que hoy en día se desplaza en Chiapas con integrantes de al menos 20 nacionalidades. Esa es la situación que estamos apreciando, Manuel, en este momento. ¿Qué se necesita hacer para 2024? Ha habido pláticas entre México y Estados Unidos, pero no vemos claridad en el tema. Parecería que hay oídos sordos en las dos administraciones, tanto en Estados Unidos como en México. Lo que han realizado en los últimos años básicamente han sido políticas de contención, políticas incluso de disuasión, que no han frenado los flujos migratorios. Por el contrario, estamos observando una mayor afectación en el respeto a los derechos humanos de los migrantes, estamos viendo cada vez mayor burocracia, observamos que en el caso de Estados Unidos, la aplicación que generaron para que solicitantes de asilo y de refugio pudieran acceder precisamente a ese beneficio, no está funcionando, no están contratando más jueces para dar respuesta a estas solicitudes de asilo, se siguen quedando en nuestro país varados y en ese sentido, reitero, simple y llanamente estamos viviendo el peor de los escenarios, específicamente porque se están violentando estos derechos humanos, insisto, de los migrantes, y no se están atendiendo las causas estructurales. Y en ese sentido es muy importante entonces la reunión que se va a tener precisamente el día de mañana para confirmar si van a terminar ya no únicamente el año, sino la administración de Andrés Manuel López Obrador como un México, como la gran barrera de contención de la migración, en lugar de sí invertir en los países, obviamente, que hay una mayor cantidad de migrantes saliendo de sus países, muchos de ellos, reitero, por motivos relacionados también con la violencia del crimen organizado. Entonces, eso es lo que podemos apreciar y esperemos que esto pueda cambiar de alguna manera en los siguientes meses. En caso contrario, simple y llanamente vamos a continuar con la misma lógica y dinámica. Medidas de contención, mayor cantidad de flujos migratorios, mayor violación a los derechos humanos de los migrantes. Oye, ¿cómo afectan a su paso este tipo de caravanas para la sociedad, para la gente que está también ahí a su paso? Es bastante complicado, sobre todo en el entendido de que cada vez que llega un grupo de personas extrañas que no se les conoce y a los que no se les dan los servicios básicos para que no estén en la puerta de los vecinos, sí genera conflicto sin duda alguna, genera molestia. Y en ese sentido hay que destacar que la falta de recursos por parte de nuestras propias autoridades incluso está impidiendo en este momento que se realicen labores, por ejemplo, de deportación de personas que han sido detenidas en nuestro país y que, bueno, no las pueden devolver a su país por haber ingresado de manera irregular. Entonces sí se generan algunas situaciones complicadas, sobre todo ante el desconocimiento, reitero, de quiénes son estas personas, de por qué están en tránsito en nuestro país. Y siempre existe también algo que se denomina como xenofobia, es decir, el temor a lo extranjero, a que te quiten un trabajo, que por cierto es simple y llanamente un mito, el que haya más cantidad de personas que estén solicitando beneficios estatales, son situaciones que regularmente sí afectan, insisto, por desconocimiento a poblaciones que están recibiendo a grandes cantidades de personas y en lapsos tan pequeños como lo que estamos observando, reitero, en los últimos meses y últimos años, diríamos, en nuestro país. Correcto. Bueno, pues algo más que agregar, Tomás. Sí, el día de mañana, insisto, va a ser muy importante la reunión entre autoridades mexicanas y autoridades estadounidenses, sobre todo, reitero, para tratar de hacer entender a las autoridades estadounidenses que las medidas de contención están funcionando y sí se necesita empezar a invertir dinero. ¿Cómo es posible que se inviertan más de 70,000 millones de dólares en una guerra, en este caso para apoyar a Ucrania, y no se apliquen estos recursos o parte de estos recursos para generar mayor desarrollo en los países expulsores en el continente americano? Bueno, pues estaremos muy pendientes y si lo permites, pues en comunicación. Un placer, Manuel. Muy buena noche a todos. Gracias. Ya son las 9 de la noche con 28 minutos.